Cuando el cambio es tan complejo, sí uno tiene que frenar en seco y decir, ok, ¿qué está pasando? ¿Cuáles son esos aprendizajes? ¿Qué provecho puedo sacar de eso, cierto? Entonces, cuando estamos en arena movediza, hay que hacer ese pare y dejar de resistirnos a ese cambio y más bien fluir. Es de estar como dispuestos, ni siquiera estar listos, porque listos nunca vamos a estar, es de estar dispuestos. Inicialmente vamos a sentir miedo, claro que sí, cierto, es miedo a lo desconocido, pero el miedo o te frena o te catapulta. Recibí una noticia y era que tenía cáncer de estómago. Antes de comenzar con nuestro episodio, sabemos que al iniciar el año todos nos enfocamos en nuestra mejor versión. Por eso quiero invitarte a crear el hábito de tener un momento a la semana para invertir en ti. Si te suscribes a nuestro canal, harás de esto muchísimo más fácil, ya que cada martes te entregaremos un episodio de calidad. Y nuestra promesa contigo es ir mejorando cada vez más. Entonces, hunde el botón y activa la campanita de notificaciones para que hagamos esta promesa juntos. Y ahora sí, comencemos. Hola, ¿cómo están, inestables? Bienvenidos a otro martes con Inestables. Estoy súper feliz del tema, de la invitada, de todo el espacio, del lugar. Ay, no, o sea, yo vivo matada con todos estos episodios. Yo no puedo elegir uno favorito porque todos me encantan. Y sobre todo el de hoy me parece muy lindo, que te recomiendo demasiado que lo escuches hasta el final porque es algo que todo el mundo atraviesa. O sea, la vida de por sí y en este proyecto aún más que promovemos esto, nunca va a estar estática, nunca vamos a ser las mismas personas, siempre vamos a estar enfrentando como ciertos cambios, cierta incertidumbre y cierta inestabilidad, pero eso no quiere decir que sea como fácil sobrellevar esto y afrontarlo como de una manera muy resiliente, muy valiente. Entonces, bueno, y les traje una persona que es la indicada para hablarnos sobre todos estos temas, para perderle un poquito el miedo y saberlo manejar de la mejor manera. Y bueno, y simplemente disfrutarnos un montón todas estas subidas y bajadas que nos va a poner la vida. Entonces, con ustedes les traje a Susi Ochoa. Bienvenida, Susi, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, André? Mil gracias por la invitación. No, me encanta a ti, mil gracias por aceptarla. Bueno, Susi, para los que no te conocen, cuéntales un poquito de ti, tú qué haces y por qué crees que eres la persona indicada para estar aquí hoy hablando conmigo acerca de eso. Bueno, pues mi nombre es Susana Ochoa. Creo que la resiliencia, como lo dijiste ahora, es algo que me ha determinado muchísimos años en diferentes aspectos de la vida, ¿cierto? Yo hasta los 27 años tenía una vida muy diferente a la que tengo hoy en día. Yo estudié publicidad, me especialicé en mercadeo, trabajaba en una empresa en el área de mercadeo y digamos que tenía como los sueños típicos que a uno la vida, la gente, las personas alrededor le van poniendo, ¿cierto? Pero el 21 de diciembre del 2012 recibí una noticia y era que tenía cáncer de estómago. Yo tenía una gastritis, no se asusten por favor, si tienen Por gastritis favor. no significa que tengan cáncer de estómago, que eso alarma mucho, simplemente fue una coincidencia, una diosidencia, porque si hubiera ulcerado el tumor no me hubiera dado gastritis y no me hubiera dado cuenta pues como de esta situación. Ok. Entonces esto fue un gran cambio para mi vida. Fue en plena temporada de diciembre. Claro, 21 de diciembre, esa fecha está 21 de mortal, diciembre, o sea, Dios mío. 3 días antes de Navidad, sí. Entonces, pues Auxilio. mi familia quería cancelar todo, no habían médicos como en esa época, me tenían que hacer un montón de exámenes y tampoco había pues como la suficiente capacidad médica porque mucha gente salía de vacaciones, ¿cierto? Entonces, desde ahí tuve un aprendizaje muy bonito en el soltar el control porque no podía hacer nada. Yo creo que mi gran aprendizaje en esta vida es el soltar. Y cada persona tiene un aprendizaje diferente, ¿cierto? Yo soy una persona perfeccionista, disciplinada, controladora, que todo lo que me ponía como en el camino, como meta, yo decía, yo lo logro porque lo logro, ¿cierto? Ujú. Y pues la zarandeada con esa enfermedad sí fue muy brusca. Y normalmente cuando a una persona le diagnostican cáncer de algún tipo, las decisiones son inmediatas. Entonces a ti te dicen tienes que estar en cirugía en 2-3 días, Dios o te mío, tienen que bendito. hacer quimioterapia ya, o radioterapia, o lo que sea. Pero en mi caso, el diagnóstico inicial era muy extraño. Entonces se demoraron casi 2 meses para tomar la decisión. O sea, tuvieron que mandar el diagnóstico que ellos creían acá, incluso hasta Estados Unidos, y ya en Estados Unidos dijeron, ok, esto sí es. Habían 17 casos en el mundo, o sea, una cosa súper Sí, ¿qué es extraña. esto? Entonces, mira el aprendizaje
pues como tan bonito que yo hoy en día lo veo, que yo siempre digo que fue un regalo envuelto en papel de lija porque me dio el gran regalo de la vida que tengo hoy. Pero en ese momento obviamente fue muy duro. Entonces el aprendizaje desde el principio fue tú tienes que soltar y esperar. Todos los días yo me levantaba y no sabía de qué tamaño estaba el tumor, no sabía qué tenía que hacer. Pues sí, algo muy, muy como inestable, ¿cierto? Literal, ¿no? Y la incertidumbre porque no sabías, bueno, cómo procedemos de aquí en adelante, toda esa espera. Wow, o sea, ya entienden un poquito la historia de eso, sí, porque es una tesa y te admiro un montón, de verdad, o sea, mi admiración completa con esta historia de vida que tienes y estoy demasiado feliz por empezar este episodio y ver qué tantos aprendizajes como que podemos sacar de eso. Pero antes les cuento que estamos grabando en Winwood, en nuestra casita, nuestro set de todos estos episodios que llevamos. Ya saben que si algún día quieren viajar o necesitan algún Airbnb donde quedarse, esta es oficialmente la línea que Inestables más apoya. Les damos como full control de calidad y bueno, obviamente le teníamos que dar la mención y el cariñito a este espacio. Ahora sí, Susi, yo quiero preguntarte sobre todo cómo manejaste esa gestión del miedo, pucha, porque como decías, tu vida era muy, yo voy por acá y así va a suceder, pues como que todo en la vida se te había como alineado por el camino por el cual tú lo estabas proyectando y llega hasta revolcada y la vida te dice como no, venga Susana, es que tal vez las cosas no van a ser así y tu vida va a empezar a cambiar. ¿Cómo empezaste a afrontar todas esas emociones que vienen consigo como esas decisiones de las cuales uno no va a tener control como absoluto, llevando un estilo de vida en el cual sí lo aplicabas como bastante? Lo que pasa es que yo antes, mi estilo de vida no era el que es hoy en día. Yo tenía un estilo de vida que era fit, Ok. sí, pero no era saludable, ¿cierto? Era un estilo de vida en donde todo lo que fuera 0 calorías y matarme en el gimnasio y a nivel profesional era lo que fuera con tal de llegar a donde tenía que llegar. A mí todo esto me hizo reevaluarme todos esos principios y todo lo que yo en ese momento creía que era el camino. Yo siempre he sido una persona que soy muy camaleónica. Hace parte de mi personalidad. Me fascina el cambio. Amo, Me amo, encanta. amo. O sea, mi esposo me dijo hace un par de años, vámonos para España, a Madrid y a vivir. Y yo dije, vámonos. No lo hicimos porque por el niño, porque ya las cosas siendo mamá es diferente, pero a donde sea, cuando sea, me fascinan los cambios, Me ¿cierto? encanta la apertura. Pero obviamente cuando el cambio es tan complejo, sí, uno tiene que frenar en seco y decir, ok, ¿qué está pasando? ¿Cuáles son esos aprendizajes? ¿Qué provecho puedo sacar de esto, cierto? Entonces, cuando estamos en arena movediza, hay que hacer ese pare y dejar de resistirnos a ese cambio y más bien fluir, porque si la vida a uno le pone ciertos retos, hay que fluir. Incluso este 2025, astrológicamente hablando, es un año puente, es un año de todo lo nuevo, es un año de mucho movimiento. Entonces a la gente pues que sabe este tema le da un poco de miedo o que preguntan sobre este tema les da mucho miedo, pero realmente es fluye, o sea, suelta para que nuevas cosas puedan entrar a ti. Nosotros creemos que yo creo que la mayoría de las personas la frase mejor malo conocido que bueno por conocer nos caracteriza, ¿cierto? Total. O sea, mejor me quedo aquí en Quieta, la relación tóxica, ajá. en el trabajo que no me hace feliz, pero que lo tengo ahí, ¿cierto? No me hace feliz, pero no estoy infeliz, ¿cierto? Entonces uno se queda muy cómodo. Estos movimientos de tierra hacen que evoluciones, entonces eso es muy chévere, por eso siempre he sido muy abierta al cambio, a ver qué es lo que tiene para mí la vida. Pues pucha, me encanta así como describes, como ese mindset o esa percepción para afrontar esos momentos en la vida, o sea, como demasiado lindo ver esto que me tiene como que enseñar, que vine a aprender, que vine de pronto a cambiar y tener como esa apertura, esa disposición, que yo creo que es lo más difícil al fin y al cabo, porque no estamos programados para eso. Cero. O sea, eso es ir en contra de la marea, en contra del mundo, porque al fin y al cabo nuestro cerebro, por decirlo así, siempre va a buscar que nosotros estemos bien. Exacto. Y la incertidumbre y todos esos cambios como que no van acorde a eso que busca nuestro cerebro. Pero me parece muy valiente como poder hackear el sistema al fin y al cabo y decirle como, venga, no, vamos a afrontar esto de una manera distinta.
¿tú qué tips o de qué manera, o yo quiero entender, Susi, si tú siempre has afrontado esos cambios así, o en qué momento tú dijiste como, bueno, no me voy a victimizar, no voy de pronto como a quedarme un poco quieta y pensar en la versión pasada que yo era, o todo lo que voy a perder, entre comillas, que nunca uno está perdiendo, siempre uno va a ganar como nuevas cosas de estos nuevos cambios, pero ¿cómo llegas a tener esa posición y esa mentalidad tan absurda para afrontar todos estos cambios y todas estas como variaciones que te empezó a poner la vida? Yo lo hago de manera muy orgánica, siento, o sea, no soy como vamos a hacer esto y después esto, yo me permito sentir. Me encanta. Eso es súper importante, transmutar esas emociones, transformarlas. Entonces, inicialmente vamos a sentir miedo, claro que sí, cierto, es miedo a lo desconocido, pero el miedo o te frena o te catapulta. Entonces, después de ese miedo, después de tú sentirte angustiado por esto nuevo que está ocurriendo en mi vida, permítete que esas emociones fluyan, pero ¿y qué sigue? Ok, entonces, ¿qué tiene de positivo este cambio en mi vida? ¿Qué estoy dejando atrás que de pronto ya no me pertenece, ya no hace parte de mí? He cambiado, he evolucionado. Lo tercero es ya soltarte y decir, estoy dispuesta, estoy dispuesto a que este cambio haga lo que tenga que hacer en mí, bueno o malo. Yo también viví por un proceso de fertilidad, busqué a Martín por 2 años y medio y fue un proceso súper duro, más duro que el cáncer, Sí, muchísimo wow. más. 2 años y medio buscando un anhelo tan grande y recibiendo pruebas negativas, pues tantos meses, Sí, muy ¿cierto? teso. Entonces, yo nunca me rendí en este proceso. Bueno, sí, tuve momentos en donde definitivamente yo dije, tiro la toalla, si no es por mi esposo, si no es por el médico que amo y que me decía, yo no me voy a rendir, ríndete tú, yo no me voy a Ay, rendir. qué belleza. Pero yo sí me permitía fluir con todas esas emociones y después cuando ya me sentía fuerte de nuevo a los días, ya retomaba otra vez, porque eran momentos en donde yo tengo una vida súper estructurada, pues como esto que te digo que soy disciplinada y que hace parte de mi vida. Entonces yo tengo horarios, leo a esta hora, trabajo a esta hora, hago Igualita. ejercicio, o Es sea, idéntica. O sea, yo me pongo en el calendario, me separo todo como comer, literal, porque si sí, no, o no sea, sí, me yo soy desorganizo. igual. Y cuando me ocurrían esas pruebas negativas, que yo tenía toda la ilusión, toda la esperanza, que yo decía, no, 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 este embrioncito se iba a pegar, y llegaba esta prueba negativa, yo, o sea, me rendía literalmente, no tenía fuerzas, no quería hacer nada, no quería pararme de la cama, no quería leer un libro cuando estoy vuelta a nada por dentro. Entonces me permitía sentir todo eso, pero ya después cuando me empezaba a sentir con fuerzas, respiraba profundo y decía, ok, empecemos de nuevo. Y pues eso también hace parte de esa resiliencia y que finalmente, yo creo que el último embrión que sí pegó, que es Martín, eh, mi esposo y yo dijimos, ok, ¿qué va a pasar si no lo logramos en este intento? Pues ya era como esa última oportunidad y dijimos, listo, nos dedicamos a tener una relación de pareja espectacular, viajar por todo el mundo, nosotros amamos viajar, nos dedicamos a los viajes. Entonces dijimos, listo, esto va a ser otra alternativa y también vamos a sacarle provecho y vamos a tener otros beneficios. Finalmente se logró el objetivo, que era tener pues nuestro bebé súper soñado, pero también es como permitirte ver otras oportunidades, otras posibilidades y que también hay cosas positivas ahí. Total, no, y eso sí me encanta porque muchas veces cuando escuchamos hablar de gente resiliente o bueno, que ha afrontado como la vida desde una perspectiva muy positiva, no significa que todo el proceso fue color de rosa. Entonces me encanta que tú menciones como yo me permití sentirme, o sea, tirarme a la cama si lo necesitaba, decir como no voy a ser capaz unos días, pero yo creo que al darte ese permiso era que tú después volvías y salías. Si siempre hubieras como presentado cierta resistencia a eso, o sea, como no, esto no va a funcionar, o sea, como sí tiene que funcionar y no me permito ni siquiera como vivirlo realmente, pues como en carne y hueso, creo que la historia hubiera sido muy distinta. Entonces me encanta, sobre todo como que nos cuentes esto, porque es estar como dispuestos, ni siquiera estar listos, porque listos nunca vamos a estar, es estar dispuestos a disfrutarnos de ese proceso y a vivirlo como va a ser, que va a ser una montaña rusa, o sea, eso no va a ser ni así para arriba, ni así del todo para abajo, vamos a tener es un montón de vueltas y un montón de inestabilidad, pero al fin y al cabo eso va a ser como lo lindo de absolutamente todo, y yo creo que ahí está la resiliencia, como
llegar y decir, listo, yo me voy a montar a esta vaina, no sé cuántas vueltas van a dar, pero voy, pues como que me monto, vamos para esa. Susi, yo aquí te quiero preguntar como, ¿hay de pronto algunas prácticas o algunas cosas específicas que tú hacías para esos momentos donde ya la montaña rusa era como demasiado excesiva, por decirlo así? Pues mencionabas que tenías una rutina muy establecida, pero aparte como de sentarte y permitirte sentir, ¿realizabas algún otro tipo de no sé, de actividades o tenías una persona específica en la cual como que te apoyó, por ejemplo, tu médico que mencionabas como, bueno, cuando yo no podía, él podía para ver nosotros cuando vayamos como a afrontar todos estos cambios, de que de pronto nos podemos como agarrar un poquito para hacerlos más llevaderos? Pues André, mira, yo terapia psicológica la he tenido siempre. Me parece que debería ser parte de la canasta familiar. Amén, O sea, amén. demasiado importante. Sí, Entonces lo he tenido toda la vida y mi psicóloga en ese momento fue un salvavidas muy grande. Pero yo creo que la persona que a mí más me ayudó fue mi esposo. Porque estábamos viviendo lo mismo, él desde una manera muy diferente, yo siendo 100% emocional, Pablo 100% racional, o sea, él se sabía las estadísticas, él llegaba donde el médico y le decía, creo que ese no es el camino porque las estadísticas dicen, y el médico se reía y le decía, ay, qué listo. ternura, me muero Sí. de la risa. Entonces yo era pegada y yo decía, pero es que tenemos 2 embrioncitos porque eso día a día se van muriendo, es súper fuerte, el proceso es demasiado fuerte. Entonces yo le decía, no, hoy tenemos 2, hoy tenemos que solo necesito uno, solo. Y él me decía, mira, las estadísticas dicen que esto y esto y esto, por favor vete haciendo la idea, ¿cierto? Entonces, desde puntos de vista diferentes, estamos viviendo el mismo dolor, ¿cierto? La misma decepción. Y estos procesos, si bien a muchas parejas las hacen separar porque es demasiado pesado, Sí, muy duro. a otras las unen muchísimo. Y eso fue lo que a nosotros nos pasó afortunadamente. Me encanta. Nos consolidamos demasiado, o sea, literal a mí Pablo me sacó de la ducha llorando, que yo ya no podía más, él era la persona que estaba ahí 100%, fue en plena pandemia además, que no veía a mi familia, ni amigos, ni nada, estábamos en todo ese proceso, mientras estábamos pues como en toda la fertilidad, todo el proceso de fertilidad, entonces eso me ayudó mucho, pero ¿sabes qué? También momentos conmigo, rituales, yo soy rituales para todo, y soy muy como intuitiva en lo que necesito, porque la gente me pregunta mucho, y en el ritual debes quemar o debes prender o el color de la vela o... ¿El Sí, color de la vela? sí, claro, las velas tienen cierta intención. Por ejemplo, este año es el año verde. ¿En Vela serio? verde es súper importante este año. Pero, por ejemplo, la vela blanca es un comodín. Te sirve para todo. Para es todo. neutra. Ay, la amo. Pero entonces hay que conectarte con lo que tú sientes, o sea, somos demasiado poderosos y manifestadores y tenemos también que encontrar ese poder y no estar pendiente como de lo que el otro diga porque crees que el otro sepa más. Entonces yo, dependiendo de lo que iba sintiendo, iba como organizando mis rituales, mis rituales de escritura, de incienso como alrededor de ciertos espacios en donde había sentido demasiado dolor. Una época decidí pintar. Entonces me dedicaba a pintar todas las noches mientras escuchaba canciones súper específicas que hoy en día las oigo y me remueven todo. Entonces sí soy también muy de rituales, de momentos de introspección, de encontrar como dentro de mí qué es lo que está pasando. Yo creo que tenemos un problema muy grande y es que tendemos a evitar nuestras emociones y las redes sociales es la peor herramienta para eso, porque tú estás mal, y yo he pasado por eso, yo no sé, tengo una discusión con mi mamá, con Pablo, tengo un mal día en el trabajo y uno se mete a redes sociales y en cuestión de 3 minutos, en teoría, se te olvidó lo que estabas sintiendo, pero eso no se te olvidó, eso lo metiste en un Cajón cajoncito para allá, sí. y ahí se quedó y en algún momento va a tener que salir y lo vas a tener que sanar. Entonces yo tendía, especialmente en esos momentos, a alejarme de las redes sociales y meditar, hacer esos rituales, pintar como para entender qué estoy sintiendo. Como sentarte con ese Sí, sentimiento. como abordarlo, abrazarlo y entenderlo. Qué lindo. Y sabes que me encanta
como que no me hayas dicho, miren, lo que vamos a hacer es esto y esto y esto, sino qué lindo sería escucharte tanto que tú mismo entiendas qué es lo que necesitas hacer en ese momento, que necesito meditar, meditamos, que necesito escribir, escribimos, que necesito entonces prender tal velita y no sé, y hablarlo con alguien o quemar alguna cosita como yo creo que últimamente estamos intentando pegarnos como de cualquier cosa que nos digan para saber que de pronto la respuesta la podemos tener aquí adentro. Simplemente tenemos que ser lo suficientemente valientes para sentarnos con eso, que eso es lo que no hacemos. Nos entra un miedo, nos entra una incertidumbre, algunas presiones o algún sentimiento y lo embolatamos en lo que sea en redes sociales, sea, no sé, saliendo de fiesta o cualquier otra cosa, en vez de no seguir empacándonos cosas en ese cajón porque algún día se nos va a desbordar y va a salir de cierta manera, sino venga, tomémonos una horita, juepucha, para en serio entender lo que estamos viviendo. Yo era demasiado evitativa, Susi, o sea, te lo juro que yo, no, o sea, yo le corría a cualquier sentimiento humano, entonces tendía a llenar mi agenda de muchísimas cosas para estar tan ocupada que no tuviera como que enfrentarme a esas cosas. Este año y sobre todo el pasado, pues yo llevo en un proceso de terapia también muy largo, en el cual entendí la importancia de eso, de sentir, y me di cuenta que todo pasa, pues o sea, así fuera un miedo horrible, si yo permitía que ese miedo me atravesara a los otros días, ya, como que me sentía más valiente, como con más fuerza para afrontarlo y era muy distinto. En cambio, cada vez que yo me fui tragando todo, como que cada vez me hacía más chiquita para afrontar las situaciones y nunca me sentía con la suficiente propiedad para irlas como a encarar. Entonces me parece súper importante eso que dices, como escucharte de verdad, pues como a la hora de afrontar todas estos revolcones, por decirlo así. Susi, al principio mencionabas algo muy lindo y era como permitirte fluir. Sabes que yo durante un tiempo consideraba como que yo podía tomar las decisiones de si un cambio sí podía ocurrirme o no. Como que hay veces presentamos cierta resistencia porque sentimos que no es el momento o no estamos listos o como no, esto todavía no me puede pasar, sino después. ¿Tú crees que uno sí debería como pensar que tiene el control sobre eso o afrontar como los cambios en la vida al ritmo en el cual pues como que ella nos lo presente y no en el cual nosotros queremos que sucedan, por decirlo así? Es que yo creo que hay una línea súper delgada entre lo que estás diciendo, porque es que hay que trabajar por las cosas, Sí. ¿cierto? O sea, no todo es magia. Yo soy súper equitativa en que, ok, existe la magia, existe la manifestación, estoy 100% segura. Yo he tenido unas situaciones muy locas de mi vida en donde yo digo, de verdad, soy una bruja. Me encanta. O sea, Pablo me pidió matrimonio de la manera exacta que yo la soñé por 3 meses. O sea, fue una cosa... Yo tengo un reel contando la historia porque fue... O sea, yo todavía digo... Me dice, mira, ¿qué es esto? Mírame. O sea, impresionante. Y la psicóloga, que es muy racional, me decía, realmente, pues, conocías a Pablo, sabías que esa podía ser una forma y todo. Y yo decía, sí, puede que esa tenga razón, pero es que fue exactamente en una caja de zapatos, que el 24 de diciembre. Así hace, mira, cuando yo recibí... No, yo sí cuente. Pero Sí, no, me podía... tiraros del cisne porque es que no, yo no puedo seguir con esto así. Me desvié demasiado del tema, pero es que fue muy impresionante. Cuando yo recibí la caja, cuando él me entregó la caja, yo solo decía, soy bruja, soy bruja. Ojo, pucha, aquí va a no estar puede ser. esto, es en serio. Me muero. No sé, o sea, yo me hice demasiado la loca. Entonces, yo me imaginé que el anillo estaba en una media y cuando abrí la caja de zapatos había una cajita con una media y yo me hice la boba y la puse acá porque yo estaba demasiado nerviosa, tenía toda la familia de Pablo el 24 de diciembre ahí. O sea, él me pidió matrimonio el 24 Como en un de diciembre. regalo, pues. Sí, me estaba entregando la guirnalda. guirnalda. No, me muero. No. Y yo la puse ahí y todo está grabado y todo. Y yo me acuerdo que yo decía, estoy petrificada con esto que está pasando. Y mi suegra fue la que me dijo, mira lo que hay Pucha, aquí. no estoy demasiado erizada. Fue muy impresionante. Ya después yo llegué a mi casa y le dije a mi mamá, Pablo me pidió matrimonio. Y yo le había contado a mi mamá. Y mi mamá me dijo, o sea, pasó lo que dijiste. O sea, por lo menos tengo un testigo. Sí, como hay evidencias. Pero entonces ahí es donde yo digo que sí, magia, manifestación, decretemos, sintámoslo como si ya fuera. O sea, de verdad hay unas reglas muy específicas para manifestar, pero también hay que trabajar. Total. O sea, no todo va a caer del cielo. O sea, yo cultivé mi relación, me enfoqué en lo que realmente yo quería. O sea, yo sí le hice la carta al niño Dios un día de quiero este hombre y este hombre es Pablo.
pero me enfoqué muchísimo en organizarme y en cultivar esa relación y en que las cosas se dieran, ¿cierto? Entonces hay que tener como un equilibrio entre las dos cosas. Hay que trabajar en lo que puedas trabajar. A eso voy, que me decías cuánto controlamos y cuánto tenemos que fluir. Hay cosas que sí tenemos la capacidad de controlar, que está en nuestras manos, no sé, trabajar, organizarte muy bien para una entrevista de trabajo, por ejemplo. Quiero el trabajo de mis sueños, ok, manifiéstalo, decrétalo, escríbelo, háblalo, suéltalo al universo, pero te llaman a entrevista y organízate, pues, o sea, sí, da lo mejor de ti en ese momento. Entonces yo creo que los dos aspectos son súper importantes para llegar a como a fluir, pero dentro de lo que tú quieres que exista. Y sabes, ahí que me parece súper importante eso, sí, como que esa otra parte te hace sentir como si merecedora de esas cosas que llegan, ¿no? Porque si no, ese tema del merecimiento, a veces me parece muy teso cuando empezamos a afrontar como cambios tan radicales en nuestra vida, pues así como, no sé, mudarte, una nueva relación, una nueva situación laboral, como que si sentimos que llevamos mucho tiempo como sentados cruzados de brazos y luego llegan, ahí es donde empiezan las dudas de, pucha, pero ¿será que sí estoy listo? ¿Será que esto sí es para mí? Pero si encontramos ese equilibrio que tú dices entre, bueno, vamos a conectar como con la magia de la vida y fue, pucha, ¿cómo me está pasando esto? Qué loco, pero yo también he trabajado como por esto, me lo merezco, al menos me siento en la disposición de afrontar lo que esto pues conlleva en mi vida, listo. ¿Tú cómo has manejado ese tema del merecimiento, pero en los cambios que no han sido tan positivos? Porque también me parece muy teso, por ejemplo, que tú mencionabas que tenías una vida super fit, por decirlo así, que luego te lleguen con un diagnóstico de eso, uno es como, pero venga, ¿cómo así? O sea, si yo cumplo, por decirlo así, con lo que uno debería hacer para que este tipo de cosas no me pasen. ¿Cómo fue como todo ese proceso detrás? Lo que pasa, André, es que uno tiene que entender que la vida no va a ser lineal y que esos momentos de quiebre te están haciendo evolucionar si tú decides que te hagan evolucionar, porque si uno se resiste al cambio, va a seguir en el mismo lugar. Entonces, yo veo la vida como un colegio, una universidad, que tú estás aprendiendo y te llega un quiz sorpresa. Y si estabas atenta a las clases, a las teorías, a los profesores, vas a pasar ese quiz, ¿cierto? Y sigues más adelante y entonces después llega el examen de mitad de año, entonces estudiaste o no estudiaste, entonces ahí estás como que de pronto más adelante te van a volver a poner esa misma lección, a ver si la próxima vez Si pasas la como vas esa a materia, pasar. Y total. finalmente ese examen final, ¿vas a pasar el año o lo vas a tener que repetir? Entonces uno muchas veces tiene que darse cuenta de por qué me llega, por ejemplo, la misma pareja. ¿Yo por qué elijo la misma pareja? Porque estoy en un patrón ¿Por constantemente. qué es lo que estoy buscando ahí? De que no Ujú. me he dado cuenta, ¿sí? Hay un libro muy lindo que se llama El plan de tu alma, ¿cierto? Me encanta, lo voy a anotar, yo soy Es relectora. espectacular. Ujú. Es muy disruptivo porque tiene su cuota de magia, ¿cierto? Uno tiene que estar abierto pues como a Tu eso. cuota me encanta. Pero básicamente lo que dice es que nuestra alma decide el plan que vino a vivir a la vida antes de nacer, o sea, antes de llegar a este cuerpo, ¿sí? Este autor, para las personas racionales que dicen esto, quién sabe esto, pues es que lo escribió otro ser humano. Este autor lo que hizo fue entrevistar a muchas personas, mediums o personas que regresaron de la muerte, como personas que hayan tenido o que tuvieran conexión con el mundo, pues como más Del más allá, pues, sí, ajá. del más allá, exacto. Y de ahí fue que, pues, que él como que unió todas las ideas. Pero entonces, básicamente, yo me creé el cáncer, yo me creé la fertilidad, yo elegí a mis papás, yo elegí a mi esposo, yo elegí a mi hijo para vivir todo lo que yo estoy viviendo. Finalmente, todo es una creación tuya. Wow. Entonces, cuando tú te responsabilizas de todo lo que te pasa, te dejas de ver como una víctima y empiezas a entender que yo me creé esta situación para aprender esta otra cosa. Si uno empieza a ser muy, muy despierto, es donde uno la coge en el aire y cada vez más rápido. Yo siento que entre más conectada estoy, entre más le creo a mi intuición, entre más veo las señales ahí, es impresionante. O sea, yo estoy, por ejemplo, llevo desde noviembre en un proceso espiritual, un revolcón impresionante, y yo le tengo que dar razón a la
persona pues que me está haciendo todo este proceso casi que diario, o sea, son un podcast literal, 10 minutos yo hablándole sobre lo que pasó y es señal tras señal tras señal, o sea, es impresionante. Entonces, por ejemplo, con mis socias, yo tengo una sociedad con un tema de mapa de sueños, entonces vamos haciendo mucha investigación y de un momento a otro me dicen, mira este podcast que es chévere como para hablar en un video sobre esto. Y me pongo, inicio el podcast y lo primero que dice el locutor es algo que yo necesitaba escuchar, o sea, cosas así. Los episodios siempre llegan cuando uno los necesita. Yo 100%. me hago matar con eso, siempre es así. Siempre es uno recibiendo las señales de diferentes personas, de los libros, ayer también me pasó algo que estaba viviendo algo como con mi familia y abrí mi página web y leí algo que había escrito mi familia y me hizo clic. ¿Sí me entiendes? Si uno se victimiza, le pone como la responsabilidad a otros, no entiende como el por qué y se sigue resistiendo a ese cambio, no vas a ver todas esas señales. Me encanta como tener absoluta presencia y conexión con lo que estás viviendo. Es demasiado lindo porque yo he tenido como varios etapas en mi vida, unas en las que estoy súper conectada y lo mismo, para mí todo es una señal, todo tiene sentido, todo está conectado, hasta las épocas como pelles, por decirlo así, yo digo, tenían que pasarme esto para aprender esto y gracias por ese crecimiento, porque la verdad si nos vamos a quedar quietos toda la vida, pues no vamos a evolucionar, nunca vamos a crecer, no vamos a cambiar y que locha, o sea, eso no venimos, está todo lo contrario, pero también hay épocas en las cuales esa desconexión como que uno lo acaba, o sea, literalmente, no estar presente con eso, no tomarse el tiempo, no reflexionar, pues yo parezco un filósofo todo el día, o sea, a mí me pasa cualquier cosa y yo tengo que sacarle como, bueno, o sea, ¿por qué me pasó esto? Pero desde que adopté como ese mindset, me pareció increíble como la vida, ya la veo llena de magia, como pues como tú lo expresas ahorita. Yo aquí te quiero preguntar, Susi, ¿tú cuál crees que ha sido como esos mayores aprendizajes que has obtenido de todos esos cambios como drásticos que has vivido? Pues porque una persona que lleva muchísimo tiempo desconectada como que no creo que entienda qué aprendizaje uno puede sacar de un diagnóstico de cáncer o de 2 años de problemas de fertilidad. Como que alguien que no ha empezado a hacer ese proceso creo que le va a costar un poquito salirse de ese papel de, "Jue pucha, pero ¿por qué? Qué rabia". Pues mostrémosles un poquito qué es lo que se puede sacar de momentos así también. Bueno, como te contaba al principio, yo tenía una vida súper diferente antes del cáncer, ¿cierto? Entonces, me diagnosticaron un 21 de diciembre y el 24 de diciembre me acuerdo que yo vi un globito en el cielo y yo dije, yo no me voy a morir. Ay, qué lindo. 3 días después. 3 días tú dijiste, después, yo dije, esto es un para qué. Siento que esto es un cambio de vida. ¿Por qué? Porque cuando a ti el cáncer te toca la puerta, o sea, literalmente la muerte te está tocando la puerta. Literalmente. Entonces ahí uno es como, ¿qué es mi vida? ¿Cómo la he estado viviendo? Y si tengo tan poquito de vida, probablemente, porque un cáncer de estómago es muy fuerte, ¿soy feliz o soy infeliz? Entonces lo primero que dije fue, renuncio a mi trabajo. Lo primero. Wow. Y mi papá, que es súper trabajador y no sé qué, él me decía, pero Susana, o sea, va súper bien, estás ascendiendo, tal. Y yo le decía, pero no soy feliz. No soy infeliz, yo no era infeliz. Y eso yo creo que es demasiado importante. Porque es que si tú no eres infeliz, tú te quedas mucho más cómodo. Total. Pero yo no era feliz 100%, o sea, no era mi propósito de vida que yo me levantara todos los días y dijera que no, que hoy en día yo me levanto ¿Te sientes eso? o sí, o acompaño uno de los viajes que dentro de poquito me voy en 2 meses y es un trabajo demasiado pesado, pero yo no veo la hora de estar montada en el avión, no veo la hora de llegar a la India, no veo la hora de estar con la gente. Te apasionas y te mueves, te sientes viva. Exacto, en ese momento yo decía, ¿cuándo es viernes? ¿Cuántos días me faltan? ¿Cierto? Entonces me zarandeó mucho a nivel laboral, pero también es en otros aspectos de la vida, como en donde yo ponía mi supuesta felicidad. Entonces ya para mí recibir un solecito y yo me volví súper sensible, entonces jugar con mi perrita, entonces yo recibía solecito y yo decía, qué delicia este solecito, pues cosas que tú das por sentado hoy en día, ¿cierto? Nos volvemos como demasiado, ¿cuál es la palabra? Como que no somos agradecidos con lo que ya tenemos. En estos días
yo me ponía a pensar, incluso hice un TikTok sobre eso. Piensa en enero del 2024 que estabas anhelando que hoy tienes, ¿cierto? Pero hoy te sigues sintiendo vacío, no, poco merecedor, no lo he logrado, pero no has logrado eso que seguramente en este año lo vas a lograr, pero que sí has logrado, ¿cierto? Entonces esos aprendizajes los he ido recibiendo como con el tiempo. Y el que yo te decía de aprender a soltar lo que no está bajo mi control. Eso yo creo que hoy en día todavía lo sigo aprendiendo. Incluso en una cita que tuve con una geóloga que ella me decía, pues como con numerología me decía, tú viniste a demostrar que las cosas sí se pueden en la vida y que la resiliencia y que a través del trabajo, y yo le dije, mira, ¿de qué forma yo puedo dejar de vivir así? Porque es que estoy cansada, o sea, yo no quiero pasar por situaciones así de duras. La vida tiene sus revolcones, pero es que han sido cosas demasiado complejas, ¿cierto? Y te podría contar muchas más. Entonces también es soltar lo que necesitamos soltar, pero también hacernos cargo de lo que necesitamos hacernos cargo, y por eso la manifestación es tan importante. Me encanta eso, si no, yo después te llamo para un episodio de manifestación porque ya ahí quedé con la dudita. Pero bueno, me encantan esos dos aprendizajes, me parecen la cosa más hermosa del mundo, sobre todo lo del control. Yo creo que la vida constantemente nos da lecciones acerca de eso porque se nos olvida que nosotros, la verdad, tenemos el control. Hace poquito estábamos grabando pues un episodio y con un psiquiatra muy teso, Pablo Gómez, se los vamos a dar en un tag para que lo vean. Él decía, uno solo tiene control sobre 2 cosas en la vida, 2. Y uno jura que no tiene control sobre 10.000. Decía, lo que pensamos y cómo reaccionamos, ya. No hay nada más, nada más. Y yo era 2 y él me decía 2, no hay nada más. Entonces me parece muy lindo porque hay veces eso se nos olvida y la vida vuelve y nos dice, no, mi amor, es que así no es. Entonces me encanta. Y lo otro es que me parece hermoso, porque ahorita que terminemos el episodio hay una pregunta que a mí me encanta, que es ¿cuál es el momento más inestable de las personas? Y normalmente uno diría que esas son las peores épocas, pero casi siempre de ahí o después de eso sale como un cambio tan lindo que solo agradecen que les haya sucedido. Por ejemplo, lo que tú decías, cambiar de trabajo, ibas muy bien. ¿Qué hubiera pasado si nunca te hubieras llegado a ese diagnóstico y tú no hubieras como hecho esa reflexión y tomado esa decisión de venga, pues que esto a mí no me desvive, pues, o sea, yo no me siento llena de magia, llena de ganas como cada día, estoy viviendo para esperar el fin de semana, qué triste. Entonces son como momentos que la vida te pone, que sí, no son tan lindos, son muy difíciles, pero después, lo que viene después, como que vale toda la pena del mundo, ¿no? Total. Entonces como afrontar este tipo de cosas con una actitud de venga, la vida siempre se pone mejor, o sea, esto es temporal, todo pasa, pero yo qué provecho puedo sacar como de esta bajada, por decirlo así, que luego, yo no sé si han visto, pero yo bailé toda la vida y nos explicaban que entre más tú bajabas, más alto ibas a poder como saltar. Por eso los deportistas, no sé, los de básquetbol, primero bajan demasiado antes de pegar el brinco pues de sus vidas. Yo veo mucho así como los momentos en la vida, o sea, entre más bajos yo llegue y yo diga que es este hueco tan horrible, es porque después la subida va a ser espectacular. Entonces me parece increíble como toda esta perspectiva de vida que maneja Susi, muy tesa. Y ya la última preguntita o pues lo último que me encantaría que hagas es, ¿qué mensajito le darías a alguien que siente como que le tiene mucha resistencia al cambio por miedo como a desestabilizarse, que prefiere quedarse cómodo como toda la vida a enfrentarse como a ese desnivel, así sea como por un tiempito, como qué tan necesario eso es en la vida para aprendérsela a disfrutar? Lo que decía ahorita, el miedo o te frena o te catapulta. Entonces, o tú te sigues enclaustrando en lo que crees que tienes conocido, que crees que es lo mejor para ti, o te sueltas para que todo lo nuevo venga. Yo te digo que si yo no hubiera vivido el cáncer, yo hoy no tendría la vida que tengo, porque yo renuncié a mi trabajo, me dediqué a estudiar maquillaje de alimentos, que era algo que yo había querido hacer siempre. Entonces me dediqué a eso, me fui a vivir a Bogotá, en Bogotá conocí a mi esposo, me volví para Medellín. Gracias al cáncer me enfoqué muchísimo en la alimentación, entonces la gente me empezó a buscar mucho para decirme qué debería comer, cómo pido en este restaurante, tal. Entonces decidí estudiar Health Coaching. En Health Coaching conocí una mexicana que hacía viajes a la India. Mi sueño siempre había sido ir a la India. Entonces me fui con ella. El guía es hoy en día mi socio. Hicimos un clic impresionante y él me dijo, tráeme gente de Colombia. O sea, yo hoy en día te puedo decir que yo tengo la vida de mis sueños. No es perfecta,
porque estamos en constante evolución. Pero si tú decides soltar, te vas a dar cuenta que las mejores cosas van a llegar. Es que creemos que somos muy fuertes como bloqueando todas las cosas, pero realmente somos valientes si decidimos abrirnos, sanar esas heridas, esculcar, revisar qué es lo que tenemos en ese cajón y todo va a empezar a fluir. Me encanta. Pienso una cosa mientras que hablabas, no me acuerdo dónde la escuché, pero una vez me dijeron como, Andrés, que entiende que la vida te necesita con las manos libres para entregarte lo que sí pues mereces o tienes que tener, y si tú sigues aferrada así a una cosa chiquita que no sueltas, pues nunca vas a poder tener la apertura de tener eso que sí es para ti. Entonces desde eso como que ya, yo digo, no, pucha, o sea, si hay algo que yo estoy forzando mucho, que no fluye, que no me mueve, ¿para qué me voy a aferrar? O sea, esto es simplemente ocupar una silla y un espacio que no está destinado a ser, porque no lo dejamos libre para que sí llegue lo que sí debe estar ahí. Entonces, bueno, no, Susi, que eso está tan lindo, me encantó, pero antes de darle cierre a este episodio hay una sección que son las mini preguntas, entonces, ¿estás lista para empezar? Como a veces la inestabilidad también nos coge en curva, decidimos conducir este episodio con pura sensación y puro corazón. Estas son las mini preguntas con Mini. Bueno, Susi, la primera mini pregunta es, ¿cuál es la mejor decisión que has tomado? Trabajar en mí. Me encanta. Amén. Period. Eso es todo. Bueno, Susi, tu momento más inestable. La infertilidad. Bueno, Susi, el mejor consejo que te han dado. El mejor consejo que me han dado fue antes de entrar a cirugía, Dios mío. cuando me iban a quitar pues el tumor, Ajá. y me dijeron, vive esto como una maratón, paso a paso. Y hoy en día todavía hace parte de mi vida esa Qué frase. lindo, ¿quién te lo dio? Mi novio de ese momento, que fue un ángel y que le agradezco enormemente, y se lo dije incluso hace relativamente poco, que sin él yo no hubiera podido sobrevivir a todo. Qué importante esas personas como al lado de uno en esos momentos, ¿no? Sí. Importante para que cuiden esa gente, esas personas vitamina. Bueno, Susi, ya pasaron las preguntas profundas. ¿Cuál es tu canción favorita para cantar en el carro? Soy de podcast. Ay, me encanta. Sí, yo no, pues, o sea, si me decís música, Vaca Ajá. Lola, Chuchúa, porque es que eso es lo que Claro, me porque toca. ahorita estás sentada. Pero cuando estoy Me sola, encanta. sin Martín, puro podcast. Ay, me pero encanta. soy fan. Me encantó encanta. para que pongas inestables Claro. ahí. Este episodio tan bacano. Bueno, y por último, ¿cuál es tu mini favorito? Yo tuve Mini, Me encanta. sí, el de 3 puertas, Divino. cuando estaba recién casada, me encantó, pero creo que en este momento me gusta más el Countryman, que es como Más ya grande, familiar, sí. total, para Sí. que se monten todos ahí. Susi, ahora sí, oficialmente lo hicimos. De verdad, gracias por todo este episodio, por toda esta información, por compartir tu historia conmigo y con toda esta familia. Te admiro demasiado, me pareces demasiado tesa. Qué Gracias, energía tan Andre. linda. No sé, cuéntame cómo te pareció y si les quieres decir algo como ya para cerrar. Me encantó. Fueron preguntas súper disruptivas que por lo general me hacen preguntas muy comunes con todo este proceso, y siento que eso hace parte también como del aprendizaje mío propio. Entonces, gracias, André, también te admiro mucho por todo esto. Gracias. Y nada, simplemente escuchen su intuición, conéctense demasiado con su corazón, que siempre les va a hablar. Lo que pasa es que el corazón habla muy suave, mientras que la mente habla demasiado fuerte. Y la mente es el miedo hablando. Entonces, tratemos de estar en calma y escuchar el corazón, que vamos a conocer las respuestas. Me encantó eso, qué lindo, lo voy a aplicar demasiado. Bueno, y oficialmente llegamos al final de este episodio. Ya saben que les vamos a dejar todas las redes de Susi para que la chismoseen, la sigan, y también recuerden seguir a Inestables, que por ahí les montamos contenido muy bacano y hacemos ciertos anuncios parroquiales. Pero bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos el otro martes. Que estén muy bien. Chaito, bye.